Para la realización de esta práctica se recomienda la instalación de la cámara en la brida del robot. En esta segunda parte del videotutorial se va a continuar con la inspección de piezas por sus características interiores. En el siguiente ejercicio se van a clasificar las piezas inspeccionando sus características interiores y tal como vemos en la siguiente imagen, las piezas sólidas van a ser clasificadas como piezas buenas y las piezas con defectos, con las 3 ranuras, van a ser clasificadas como piezas malas en función de sus características interiores. Antes de llamar a la función inspeccionar_eyes, vamos a añadir una instrucción de mover a un punto para que la instrucción inspeccionar siempre se ejecute desde la misma posición, mejorando de esta forma el resultado de la inspección. Se va a hacer uso de la función inspeccionar_eyes, pero en este caso vamos a seleccionar la opción inspeccionar por características interiores. Lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva tarea. Haremos clic en el botón de nueva tarea y le asignaremos un nombre. Inspección interior y pulsaremos en siguiente. Una vez creada la tarea, deberemos añadir la vista de la cámara, para lo cual tenemos dos opciones: utilizar la vista estándar o la vista de cerca. Como en la primera parte de la práctica se ha utilizado la vista estándar, en esta segunda parte se va a hacer uso de la vista de cerca. Para ello debemos tener instalada la cámara en la brida del robot, lo cual habrá que modificar la instalación. Para agregar la vista de la cámara, la vista de cerca, tendremos que usar el punto destacado en lugar de la placa de calibración, a diferencia de lo que se ha realizado en la primera parte de la práctica. Con el punto destacado bajo el foco de la cámara, ajustaremos la exposición y el balance de blancos de forma que las esquinas interiores del tablero del punto destacado se vean en color verde. Cuando esto suceda le daremos a siguiente, asignamos el nombre inspección int a la vista de la cámara y ya habremos agregado la vista de la cámara. Y a continuación volvemos a pulsar en siguiente. A continuación se va a terminar de configurar la función inspeccionar. Para ello, en primer lugar, agregaremos la pieza de trabajo, a la cual vamos a llamar sólida ins. Colocamos a continuación una de las piezas que va a ser definida como pieza buena en el encuadre para que sea detectada su geometría. Pulsamos en el botón de ajuste de parámetros y, como se ha realizado en la primera parte de la práctica y en videotutoriales anteriores, le daremos como altura mínima y máxima de detección de los objetos 10 y 60 milímetros, sensibilidad de la pieza con respecto al fondo un 10% y simetría circular. Hacemos clic en siguiente y de nuevo volvemos a pulsar en siguiente. Para que en el proceso de inspección se centre en la inspección de la diferencia de color como consecuencia de las ranuras de las piezas defectuosas y no se centre en los defectos de la inspección del borde de la pieza, le vamos a dar a la fuerza mínima del borde el 100% para que las características de la diferencia del contorno sean obviadas y poder discriminar los defectos propios del color interior de la pieza sin tener en cuenta los defectos del contorno o del borde de la pieza. El tamaño de defectuoso máximo lo vamos a ajustar en 50 milímetros cuadrados, obteniendo dicho área como 3 veces el área del siguiente trapecio circular correspondiente a cada una de las 3 ranuras que poseen las piezas defectuosas. En caso de que el tamaño defectuoso supere dicho área, la pieza será inspeccionada como pieza no válida y no pasará por tanto el proceso de inspección. En el lateral izquierdo superior junto al marco disponemos de 3 ventanas para acercar o alejar el zoom de la pieza. Entrando en parámetros avanzados podemos ajustar el tamaño del filtro de píxeles, que dejaremos en 7, establecer una determinada región de inspección de interés, establecer la holgura de la pinza y la prioridad de recogida, que vamos a dejar de arriba a abajo, y por último dar un determinado offset en caso de que observemos que al recoger la pieza la pinza
no lo hace totalmente centrada. Vemos a continuación cómo, cuando el tamaño defectuoso máximo está en un valor de 1000 milímetros cuadrados, la pieza defectuosa se ve con el contorno en color verde, con lo cual sería pieza válida. Debemos asignar, por lo tanto, el tamaño de defectuoso máximo que hemos calculado anteriormente de 50 milímetros cuadrados para que dicha pieza sea evaluada como defectuosa. Si aparece con el contorno en color rojo, es que no ha superado el proceso de inspección. Colocamos ahora una pieza buena y una pieza mala para ver cómo los contornos se ven de color verde y rojo respectivamente en cada caso. Pulsamos en Siguiente y habremos terminado de configurar la función Inspeccionar AIS. A continuación se va a programar los movimientos de recogida y clasificación de las piezas en distintos almacenes en función del resultado de la inspección. Vamos a usar la instrucción conseguir pieza de trabajo, instrucción que va anidada con la instrucción inspeccionar AIS y que guarda en una serie de variables una información que ya se ha explicado en la primera parte del videotutorial. Para conocer con más detalle esta instrucción podemos visualizar la primera parte de este videotutorial. Seguidamente, anidada en la instrucción conseguir pieza de trabajo, utilizaremos la herramienta recoger AIS, instrucción que genera de forma automática el movimiento de picking. Como vemos, ha incorporado incluso la acción de la herramienta, que en este caso es la ventosa, para sujetar la pieza realizando el vacío. Posteriormente vamos a emplear la instrucción avanzada if de la siguiente forma: if ICSpec eval es igual a 1, es decir, si el resultado de la inspección es favorable, agregaremos un moveJ para llevar la pieza al almacén de piezas válidas. Y añadiremos después de esta instrucción la Action Tool, la acción de la herramienta, para liberar la pieza y dejarla caer en el almacén de piezas válidas. Agregaremos a la instrucción if anterior otra instrucción avanzada, else if, que viene a decir en caso contrario, si ICSpec eval es distinto de 1, es decir, si la pieza no pasa el proceso de inspección, agregaremos en este caso otra instrucción de moveJ para llevar la pieza hacia el almacén de piezas defectuosas, como se aprecia en la siguiente imagen. De igual forma que en el caso anterior, agregaremos una instrucción de liberación para dejar caer la pieza en el almacén de piezas defectuosas. Con esto habremos terminado el programa y si al ejecutar el mismo hacemos clic en la ventana de variables, podemos ver que cuando recoge una pieza que supera el proceso de inspección, ICSpec eval toma el valor de 1 y ICSpec match, el porcentaje de coincidencia es del 98%, superando de esta manera el proceso de evaluación, mientras que cuando se evalúa una pieza defectuosa, ICSpec eval toma un valor distinto de 1, en este caso toma el valor de 2, y aunque ICSpec match alcanza un valor del 94% de coincidencia, no supera el proceso de inspección, dado que el área correspondiente a la superficie defectuosa como consecuencia de las ranuras es mayor que 50 milímetros cuadrados. Vemos a continuación la ejecución del programa. La primera por las buenas, ¿no? Y otro lado, si no ya está.
buenas se las tiene. Decretos, Laura, Laura, no puedo. Te digo, no, Tranquilo. Por último, se propone al alumno la realización de un ejercicio de inspección y clasificación de piezas que son transportadas mediante una cinta transportadora. De la misma manera que se ha realizado al inicio de esta segunda parte del videotutorial, se van a clasificar las piezas con ranuras como piezas defectuosas o piezas malas y las piezas sólidas se van a clasificar como piezas buenas. La secuencia va a ser la siguiente. La cinta se pone en marcha hasta que la pieza es detectada por un sensor óptico al final de la cinta. En ese momento la cinta se detendrá y la cámara del robot realizará el proceso de inspección, clasificando la pieza como buena o mala en función de que supere el proceso de inspección. Las piezas buenas las paletizará en las ubicaciones para piezas cilíndricas y por su parte las piezas malas las depositará en la gaveta verde para piezas de rechazo. Antes de comenzar la práctica habrá que realizar el conexionado de la cinta transportadora que está controlada por un variador de velocidad Synamics de Siemens, con lo cual tendremos que activar por medio de una salida del robot un relé que mande corriente a una entrada digital del variador de forma que se ponga en marcha la cinta y por otro lado habrá que cablear en una de las entradas del robot el sensor óptico para detectar cuando las piezas llegan al final de la cinta. Por último, se puede utilizar el programa realizado al inicio de esta segunda parte del videotutorial, pero habrá que añadir de nuevo la vista de la cámara para que la detección de las piezas se realice sobre un fondo negro. Para ello se puede optar por agregar la vista de la cámara sobre la propia cinta o agregar la vista de la cámara apoyándose en una cartulina de color negro. A ver, si hay suerte.